Glorifícate el día de hoy, Señor. Sobre todo trae luz y trae sanidad a nuestros corazones, Señor. Te lo rogamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a hablar el día de hoy acerca de lo que es la paternidad de Dios, y vamos a ver también sobre el espíritu de orfandad. Ahorita vamos a entender un poquito acerca de esto, y bueno, yo pienso que esta es una primera parte de un tema que es muy amplio, que es el tema de la paternidad. Pero yo quiero hablar, enfocarme principalmente a la paternidad de Dios para con nosotros, y por qué razón no podemos vivir en esa paternidad de Dios. Algo que yo he entendido de parte de Dios, y bueno, lo vemos en la palabra y vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesús, es que Él siempre se dirigió al Señor, a Dios, como mi Padre. Sí, no sé si se ha dado cuenta de eso. Jesús siempre se expresaba de Dios como el Padre o mi Padre, y pues eso nos dice muchísimo, ¿verdad? Y la oración modelo que nosotros conocemos, que es el Padre Nuestro, precisamente nos habla acerca de eso, ¿verdad? Cómo aprender a orar, o un modelo de oración, y precisamente se dirige a Dios como Padre Nuestro. Sí, entonces yo puedo entender que pues Dios tiene muchos nombres y nos podemos acercar a Él y conocerlo de todas esas formas, como nuestro Señor, como nuestra justicia, como nuestro proveedor, nuestro sanador. De muchas maneras nosotros podemos conocer a Dios, pero creo que la manera o la primera forma que nosotros debemos conocerle a Él, o Dios quiere que nosotros le busquemos, es como Padre. Y yo puedo decirle que cuando nosotros empezamos a conocer, porque obviamente no vamos a conocerlo en su magnitud, lo que es su paternidad, pero en la medida que nosotros se nos va revelando la paternidad de Dios, nuestras vidas van siendo sanadas, y en nosotros, y vamos a ir descubriendo cuál es nuestra identidad. Amén. Entonces, y bueno, esto es básico, y es algo que desgraciadamente, yo lo hablo en lo personal, fue algo que yo me tardé muchos años en conocer de Dios, y cuando yo empecé a conocer a Dios como Padre, muchas cosas en mi vida fueron siendo sanadas y fueron siendo restauradas. Amén. Entonces, obviamente estamos en ese proceso, y vamos a seguir siendo sanados, y cada etapa de nuestra vida nos va a demandar otro nivel más de sanidad, ¿verdad? Vamos a ir descubriendo nuevas cosas, nuevas áreas de nosotros que necesitan ser restauradas, que necesitan ser cambiadas, pero es maravilloso poder conocer a Dios como Padre. Cuando nosotros lo empezamos a conocer así, empiezan a quitarse muchas barreras para nosotros acercarnos a Él. Amén. Y sobre muchas otras virtudes de Dios está por encima la paternidad. Amén. Porque nosotros fuimos creados para eso, para ser parte de un linaje, ¿verdad? Cuando el Señor creó a Adán y a Eva, vemos un hogar. El Señor creó un hogar, creó esta tierra, creó un huerto donde moraba el hombre, y la relación que ellos tenían con Dios era una relación paternal. Entonces, a través del pecado, pues esa relación se rompió, y conforme fue pasando de una generación a otra, el concepto de paternidad
para con Dios se perdió, y lo vemos prácticamente de inmediato con Caín y Abel, ¿sí? Porque en Caín no había una imagen correcta de paternidad, ¿sí? Entonces ahorita lo vamos a ver ahí, vamos a ver también ese ejemplo, pero bueno, algo que cuando estaba estudiando esto se me vino a la mente, creo que es el Señor, porque no sé si usted lo crea, que estamos ya en los últimos tiempos, el Señor viene pronto por nosotros, y una de las evidencias desde la primera venida del Señor y ahora en esta segunda venida del Señor Jesús fue que el Señor levantó a un Elías, ¿sí se acuerdan? Y el Señor se refirió así a Juan el Bautista. No sé si puedan poner por ahí Malaquías 4, versículo 4 al 6. Y con esto como que me golpeó más fuerte el corazón este tema, porque el enemigo en estos tiempos, mis hermanos, bueno, yo creo que a lo largo de la historia mencionábamos un Caín y Abel, pero a lo largo de generación tras generación vemos cómo el diablo está buscando destruir la imagen paternal correcta, ¿sí? Estamos hablando de la imagen natural de padres e hijos, ¿sí? Obviamente cuando esto se desvirtúa, cuando esto es afectado en nuestro concepto correcto, se afecta toda imagen correcta de lo que es paternidad espiritual, la paternidad de Dios, una autoridad, lo que es una autoridad, cómo relacionarnos correctamente con una autoridad, porque la imagen paternal está relacionado con esto. Entonces, por eso es que el diablo, y si usted lo ve ahorita en este tiempo que estamos viviendo, Satanás está buscando destruir, número uno, familias, ¿sí? Donde cada vez se incrementa más los casos de divorcio, de familias disfuncionales, desintegradas, o puede estar ahí el padre, pero a lo mejor no está representando de una forma correcta su función. No juzgamos la situación, puede haber muchísimas razones. Y también en estos tiempos vemos cómo con más fuerza el diablo está atacando la imagen del varón, ¿sí? Por eso ahora vemos cómo pareciera que la sociedad en general se va en contra de eso, ¿verdad? De lo que es la imagen del varón, del hombre, su función, su rol, ¿verdad? A través del feminismo, a través de la ideología de género y todas esas ideologías que vienen completamente del diablo, que quieren destruir la identidad que Dios ha entregado al hombre y a la familia. Entonces, algo que Dios va a hacer en estos últimos tiempos, según nos habla aquí en Malaquías capítulo 4 versículo 4, dice: acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual entregué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible, ¿sí? Ahí estamos hablando del día del juicio, ya luego que venga nuestro Señor Jesús. Y dice aquí: Él hará volver el corazón, fíjese lo que dice ahí, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y eso me llama mucho la atención, porque puede haber muchísimas razones o muchísimas evidencias, ¿no? de aquellos Elías. Puede decir para la salvación de las multitudes, para que la gente sea sanada de su alma, de su cuerpo, para que haga milagros, para que alimente al hambriento. O sea, hay tantas razones
Pero algo que va a caracterizar esa última generación, o lo que Dios quiere hacer, es restaurar el concepto de paternidad y traer una reconciliación entre padres e hijos, o hijos y padres. Amén. Entonces, porque esto es extremadamente importante, por lo primero que le decía, porque la manera correcta en que nosotros como seres humanos nos podemos relacionar con Dios es a través de su paternidad, y de ahí proceden todas las cosas, y una de ellas que es demasiado importante es nuestra identidad, ¿sí? Por eso es que esta generación carece absolutamente de identidad, hasta en las cosas más obvias, ¿verdad? Como es la sexualidad, ¿sí? Y entre todo lo demás que ya conocemos. Y esto tiene que ver con esta carencia del conocimiento de la paternidad, de que se esté llevando a cabo este rol, esta función de la manera correcta. Entonces, por eso es que el diablo está buscando destruir hogares, desvirtuar el rol del hombre, la imagen del hombre, y desgraciadamente pues también se va al otro extremo, ¿verdad? Donde a lo mejor se pierde en el sentido del machismo, y bueno, el punto es que el enemigo quiere y está buscando que esto pues sea erradicado de la sociedad, que esto es completamente pues un error. Esto no es imposible, porque es el diseño de Dios. Entonces, nosotros como hijos de Dios, o como seres humanos, debemos o sabemos que vivimos, o debemos saber, porque eso uno da por hecho, ¿verdad? Pero debemos de saber que como hijos de Dios tenemos 3 paternidades, ¿sí? Hay 3 paternidades que necesitan ser restauradas en nosotros como hijos de Dios, y que a su vez cuando nosotros podamos experimentarlo, lo podamos llevar. Amén. Y es, número 1, la paternidad de Dios, y el conocer a nuestro Padre Celestial, ¿sí? Número 2, nuestro Padre biológico, ¿sí? Entonces, no por ser cristianos esta parte se va a dejar de lado, al contrario, porque es decir, no, yo tengo un Padre Celestial, no, yo tengo un Padre y no me interesa todo lo demás, ¿verdad? No, es necesario que esta área sea restaurada en nosotros, nuestro concepto y relación con nuestro Padre biológico, nuestro Padre natural. Amén. Y número 3, y como consecuencia nosotros vamos a poder vivir, créamelo, sin problema, la paternidad espiritual, que es en este caso, por ejemplo, la paternidad de nuestro pastor Juan Carlos Ordaz. Amén. Entonces, cuando las otras 2, mis hermanos, no están en orden, la tercera no la podemos vivir de la forma correcta, ¿sí? No se puede. Necesitamos que las otras 2 puedan ser restauradas. Amén. Y vamos a entender ahorita por qué. Entonces, le decía, Satanás está buscando destruir lo que es la paternidad en estas 3 formas, y algo también que es demasiado importante y uno no lo puede entender. Bueno, sinceramente en nuestro caso pues no batallamos nada en cuanto a entender la paternidad espiritual, pero a lo largo de los años vemos que algunas personas sí batallan para poder vivir lo que es una paternidad espiritual, pero nosotros tenemos que entender que es el orden de Dios. Amén. Entonces, cuando no vivimos esto, estamos viviendo fuera de un orden de Dios, y cuando algo está fuera del orden de Dios, no se puede canalizar la bendición de Dios. No sé si me explico con eso, ¿sí?
Cuando algo está en desorden o no está dentro del modelo de parte de Dios, siempre hay una fuga de bendiciones. Siempre vamos a estar limitados, mis hermanos. Entonces, es bien importante, pero no voy a poder hablar mucho acerca de la paternidad espiritual, pero probablemente después se hable de esto. Pero lo que yo me quiero enfocar principalmente es a la paternidad de Dios, amén, porque de ahí les decía viene todo lo demás. Entonces, número uno, ¿por qué Satanás busca destruir la paternidad? Porque esta es la forma en que el hombre se relaciona con Dios de la forma correcta, ¿sí? Número dos, porque es orden de Dios las paternidades, ¿sí? La paternidad masculina, nuestro padre biológico, y una paternidad espiritual. En ese caso puede ser hombre o mujer, ¿sí? Porque estamos hablando de una unción, amén, de un llamado de parte de Dios. Y número tres, que para mí estas tres son las más importantes, es porque la paternidad da identidad, ¿sí? La paternidad da identidad. Entonces, cuando un niño, una persona carece de una imagen paterna correcta, va a tener muchos problemas de identidad a lo largo de toda su vida, ¿sí? Entonces, por eso es que Dios quiere restaurar esta área de nuestras vidas, amén. Entonces, quiero ver así rápido cómo es que se revela el amor del Padre, sí, porque podemos tener muchos años en el Evangelio y no podemos relacionarnos de una manera libre, sana, de una manera correcta con Dios. Y estas dos formas que yo le voy a hablar, a lo mejor no van a tener mucho sentido, pero yo le voy a hablar en base, bueno, a la palabra, y dos en base a mi experiencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo se revela el amor del Padre? Número uno, a través del arrepentimiento. Y usted dice, ¿esto qué tiene que ver? Bueno, déjeme decirle que mientras no hay un arrepentimiento genuino en un alma, en una persona, no hay un arrepentimiento de sus pecados de una forma genuina, no se puede conocer la paternidad de Dios. No sé si me crea eso, pero lo vamos a ver ahí en Lucas capítulo 15, y usted conoce esta parte de la escritura, y nos habla acerca de la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo estaba en casa, pero parecía que no conocía realmente a su padre. O sea, no se entiende que había una buena relación o un amor real hacia su padre. ¿Sí se acuerda de la parábola? Que le dijo, entrégame mi herencia, ¿sí? Es en Lucas capítulo 15 versículo 11. Entonces aquel hijo pide su herencia y entendemos pues que una herencia se da cuando el padre fallece, ¿verdad? Entonces, si él estaba pidiendo su herencia, pues realmente estaba diciendo, no me importa si mi papá vive o muere, a mí me interesa que me entregue los bienes que a mí me corresponden. Entonces, con eso podemos entender muchísimo acerca de cómo era su relación con el padre, ¿sí? No sé si nos suena familiar, ¿verdad? Espero que no, ¿verdad? Como a veces a mí no me importa qué sienta Dios, qué piense Dios, qué hace Dios, cuáles son sus planes, cuáles son sus propósitos. O sea, a veces, ¿verdad? Y nos ha pasado, a veces es, a mí dame mi herencia, a mí dame lo que me toca, Señor. Bendición, prosperidad, sanidad, unción, gracia, favor, ¿sí? Pero no sabemos ni tampoco probablemente, o nos pasa que no nos interesa qué es lo que necesita o quiere el padre o qué es lo que siente el padre, ¿verdad? Entonces,
Fíjese lo que dice ahí en la parábola del hijo pródigo, vamos a, déjame le digo qué versículo para no leerlo todo, al cabo lo conocemos. Ahí en el versículo 17, sería Lucas 15, 17, dice, ahí en ese momento pues el hijo pródigo había pedido sus bienes y él se había ido a una provincia lejana y había malgastado toda la herencia en prostitutas, la despilfarró. Entonces llegó un momento que él está en la quiebra, en la miseria, y da con una persona que donde tiene la oportunidad de vivir por medio de apacentar cerdos, y el cerdo tiene que ver con el pecado, ¿sí? Entonces podemos entender que aquel hijo pues ya estaba sumergido o estaba enredado pues en el pecado, ¿verdad? Se había ido, como podemos decir, se fue al mundo, ¿verdad? Y despilfarró la herencia, todo lo que Dios le había entregado. Pero llega un momento, ahí en el versículo 17 dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de qué dice? De mi padre, ¿sí? Tienen abundancia de pan y yo perezco de hambre. Me levantaré e iré ¿con quién? A mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Yo creo que pudo haberle dicho Señor, ¿no? Porque ya iba en calidad de jornalero, pero no le dijo Padre, ¿sí? Y luego dice en el 20, y levantándose, no, perdón, en el 22, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Hasta ahí. Entonces, ¿cómo fue que él pudo identificar la paternidad? Podemos hablar de su Señor, fue a través del arrepentimiento. Cuando él se dio cuenta que estaba en el vil pecado, ¿sí? Y yo creo que esto hasta dicen, ay, qué aburrido, hermana, eso ya lo sabemos. Pero créamelo que eso es bien básico, mi hermano. Porque podemos vivir años en el evangelio o sentir o creer que ya conozco al Señor, ¿sí? Pero esto lo puedo ir dejando de lado. Y me acuerdo de una de las iglesias en Apocalipsis, que el Señor halagó muchísimo toda su obra, su capacidad de discernimiento, la doctrina, etcétera, pero le dijo, vuelve a las cosas primeras y arrepiéntete, ¿sí? O sea, le está diciendo, nunca puedes dejar de perder la capacidad de conocer tu condición y pedir perdón. Amén. Entonces, si usted tiene 2 días en el evangelio o tiene 20 años en el evangelio, nosotros tenemos que estar conscientes de que solamente yo me puedo acercar a Dios, o algo que me va a permitir acercarme a Dios y conocerle va a ser a través de una vida de arrepentimiento. Amén. Porque acuérdense que lo que nos separa de Dios es el pecado. Amén. Y obviamente arrepentimiento entendemos que es reconocer mi condición, reconocer mi error, mi falla y apartarme. Amén. Y por la sangre de Cristo y por la obra de nuestro Señor, nosotros tenemos ese libre acceso. Y esto que es muy básico, mi hermano, esto hace que nosotros podamos conocer la paternidad de Dios. Ojalá y que me pueda estar entendiendo esta parte. Yo se lo puedo explicar así, o a lo mejor lo puedo entender bien y no lo puedo explicar tan bien a lo mejor, pero porque yo lo experimenté años después de que yo había entregado mi vida a Cristo, cuando el Señor me confrontó con mi humanidad, con mis fallas, y yo y viví esto que dice del hijo pródigo: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digna
de ser llamada tu hija. Y a partir de ahí yo le puedo decir que mi vida dio un giro total, completo. Te cambia completamente la vida y te cambia completamente el concepto de quién es Dios. Amén. Entonces, hay otra parte, quiero darle otro ejemplo. En Lucas, ahí mismo Lucas capítulo 7, 43, no sé si se acuerdan de cuando Jesús fue a la casa de un fariseo. ¿Sí se acuerda de esa parte? A la casa de Simón el fariseo. Entonces, una mujer pecadora, bueno, según como la describía el fariseo, se le acerca al Señor y lo empieza a adorar, empieza a llorar a sus pies, a secarlo con sus cabellos. Y que bueno, aquí entiendo que es la mujer del alabastro, porque dice que tenía un perfume, un frasco de alabastro con perfume, y lo unge a nuestro Señor. Entonces el fariseo decía, no tiene idea de quién es la mujer que está ahí tocándolo. Pero el Señor Jesús le da una parábola y le dice: hay dos acreedores, uno debe 500 denarios y el otro debe 50, pero aquella persona les perdona la deuda. ¿Cuál de los dos amará más? ¿El que se le perdonaron 500 o el que se le perdonó 50? Y ya pues es obvio, ¿verdad? El que se le perdonó más. Entonces el Señor ahí es donde dice ahí en el 47 dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Sí? Entonces, en la medida que yo descubra descubra mi fragilidad humana y se la entregue al Señor y reconozca que lo necesito, que necesito su perdón, que necesito su gracia, que necesito su misericordia, va a ser en la medida que se me va revelando como Padre. Amén. Entonces, otra forma, y yo tengo estas dos, le decía, en base a lo que yo he experimentado, es a través de desiertos y de tribulaciones. Amén. Entonces, a veces nosotros le tenemos mucho miedo a la prueba, y obviamente no es para menos. No sé quién aquí sea muy valiente y diga: no, Señor, yo no le tengo miedo, a mí pruébame, ¿verdad? Como decía David, ¿verdad? Pruébame y conoce mis pensamientos. Pero, mi hermano, la prueba es la oportunidad de oro del Hijo de Dios para que le conozcamos. Yo le puedo decir, a través de la prueba se sabe quién es quién. A través de la prueba yo tengo la oportunidad de demostrarle al Señor que le amo. Es la oportunidad para saber de qué realmente estoy hecho. Si mi fe es una fe así como o como ¿verdad? Entonces, y a través de la prueba Dios se revela, híjole, de una manera maravillosa, que si no pasáramos por circunstancias difíciles nunca pudiéramos conocer al Señor así. Amén. Entonces yo le diría, no le tenga temor a la prueba. ¿Sí? ¿Es fácil? Obviamente no, ¿verdad? Para nadie es fácil pasar por prueba, pero es muy necesario. Amén. Entonces se lo voy a leer para ya no tardarme en esta parte. Ahí en Oseas 2:14, me gusta esta versión, dice: a pesar de todo esto llevaré a Israel al desierto, y allí con mucho cariño haré que se vuelva a enamorar de mí. O sea, ahí está hablando de la iglesia, está hablando de usted y está hablando de mí, que probablemente ahí se entiende que ya no estaba enamorada,
Pero el Señor dijo: pero la voy a llevar al desierto para que se vuelva a enamorar de mí. Fíjese, o sea, cómo somos los seres humanos que podemos olvidarnos de Dios, que podemos perder esa capacidad de amarle. Pero el Señor dice: yo puedo decir, por su misericordia nos vuelve a pasar por el desierto. En el desierto usted va a conocer a un Dios que no le abandona, un Dios que está presente, un Dios que es su proveedor, un Dios que es su sanador. Amén. Si nosotros tenemos la capacidad de creerle y de creer a su palabra. Entonces, si alguno de ustedes está pasando por prueba, Dios está revelando a su vida. Y no desista, aunque es muy fácil cuando pasamos por desiertos o por pruebas, el renegar, el desanimarnos, el quejarnos, ¿verdad? Porque somos humanos. Pero a pesar de eso, yo puedo decirle: dígale: Señor, perdóname por la queja, perdóname por estas palabras que no te están honrando, o esto que siento dentro de mí, pero aquí estoy, Señor, revélate a mi vida. Amén. Porque cuando esto pase, mi hermano, está perdiendo su oportunidad. Amén. Entonces, en medio de la prueba, yo le voy a servir a Dios porque Él es Dios. Yo voy a buscar a Dios porque Él es Dios. No porque, ay, es que me siento tan bien y qué bonito el miércoles, que todo se me acomoda perfecto para estar en la iglesia, y qué bonito porque el domingo, híjole, tengo para el Uber, la gasolina, la familia lista y todo está perfecto para ir a la iglesia. No, mi hermano, a veces Dios te voltea todo, te voltea absolutamente todo, ¿sí? O estás en casa y tratas de buscarle, y en medio de las carencias, de los problemas, de la enfermedad, o de esa sequedad en tu corazón, y dices: yo le tengo que buscar. Amén. Yo le tengo que buscar porque Él es Dios. Amén. Entonces ahí Dios se empieza a revelar a nuestras vidas, y si nosotros respondemos de la forma correcta en medio de las pruebas, yo estoy segura que esa prueba no va a durar mucho tiempo. Pero si somos como el pueblo de Israel, ¿verdad? Que no tenía conciencia de eso que estaba viviendo, que Dios estaba presente, que Dios estaba ahí, pues lo que se está haciendo es perder el tiempo, ¿sí? Y estamos perdiendo nuestra oportunidad, y de algunos días se extiende a 40 años. Amén. Entonces, bueno, quería mencionar esto porque es la manera, creo yo, y yo sé que puede haber mucho más referencias de la manera en que conocemos o Dios se revela como Padre. Pero ahora, ¿por qué Dios le decía hace un momento, yo hasta pues está afanado en que le conozcamos como Padre? Y le decía: porque en Él tenemos identidad, en la paternidad, ¿sí? Podemos conocer al Señor, al que manda, al que si no te cuadras te vas al infierno, que a veces conocemos esa parte nada más, o se nos predica solo eso. En la paternidad está quiénes somos, mis hermanos. Y aquí quiero hacer un paréntesis. No es extraño que cuando Dios quería o había señalado a alguien para que le sirviera de una manera gloriosa, Dios le revelaba la identidad a su papá. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se le viene a la mente textos? ¿Se acuerda de Juan el Bautista? La mujer de Zacarías, padre de Juan, era estéril. Elizabeth era ya una mujer grande y ella no podía tener hijos, pero el Señor hace un milagro y le habla a Zacarías y le da santo y seña de quién iba a ser Juan, y le dijo: se va a llamar Juan.
y él va a hacer esto y esto y esto y esto. ¿Sí se acuerda? ¿Y por qué no lo hizo a Elizabeth? ¿O por qué no lo hizo a Juan en su momento? No, Dios lo hizo a Zacarías, ¿sí? Nuestro Señor Jesús, que para mí eso me llama mucho más la atención, María pues resulta que está embarazada, ella era una virgen en ese momento, y pues José pues quería dejarla, ¿verdad? Porque pues se entiende cuál era la situación que pensaba José que estaba pasando, pero se le aparece un ángel y le dice: no la dejes, porque lo que está en su vientre es del Espíritu Santo. Y le da el nombre de nuestro Señor, le dijo: él se va a llamar Jesús porque él salvará al pueblo de sus pecados. Y podemos hacernos la misma pregunta: ¿por qué se la reveló a José? ¿Sí me explico con eso? Entonces, en nuestro Padre está nuestra identidad, pero también en nuestro Padre está nuestra identidad ministerial. Amén. Entonces, es importante que yo pueda conocer que Dios es mi Padre y que esto sea restaurado desde aquí y desde aquí. Es demasiado importante. Entonces, ¿cuál es la identidad? Podemos decir, la identidad que tenemos en Dios. Bueno, hay muchos textos bíblicos que nos hablan de esto y todo esto está bien precioso. Yo se los voy a leer nada más así en un listado que tengo. Todos estos son parte de textos bíblicos y se los voy a mencionar nada más. Número 1, ¿cuál es mi identidad? Pues yo soy su hijo, ¿sí? Número 1, yo soy un hijo de Dios. Yo soy amado por Dios. Yo soy perdonado por Dios. Soy protegido por Dios. En Él tengo un destino, tengo un propósito. Él tiene cuidado de mí. Él es mi proveedor. Él tiene pensamientos de bien para conmigo. Él está conmigo permanentemente. Él me da seguridad. Él me guarda bajo sus alas. Él me escucha cuando le busco. Él tiene propósitos en medio de circunstancias. Él es quien me capacita, Él es quien me enseña, Él es quien me instruye, Él es quien me corrige. Él me da cosas buenas, Él me da gracia, Él me tiene paciencia. Él conoce mi corazón, conoce mis pensamientos y Él me ama a pesar de todas las cosas. Amén. Esa es nuestra identidad en Dios. Y está bien bonito, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Yo esto no lo podía vivir, no lo podía creer y menos lo podía experimentar hasta que yo me arrepentí de mis pecados. Amén. Entonces, ahora vamos a entender y me voy a ir muy rápido ya en esta segunda parte. ¿Por qué, mis hermanos, yo no puedo vivir esto? Yo no lo puedo experimentar. No sé si a usted le pasa, pero ¿por qué no se puede? Ahí en Romanos capítulo 8, versículo 15, si lo podemos leer, vamos a ver acerca del espíritu de orfandad, ¿sí? Vamos a ver acerca del espíritu de orfandad. Entonces, ¿por qué no puedo experimentar la paternidad de Dios? Porque yo estoy en un espíritu de orfandad y no es tal cual un espíritu, ¿verdad?, del que lo reprendo y lo echo fuera, sino una condición del corazón, del alma, ¿sí? Entonces, fíjese, ahí nos habla acerca de dos espíritus, ¿sí? En Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de ¿qué, mis hermanos? De esclavitud, ¿sí? Para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, con el cual clamamos: Abba, Padre. Fíjese,
ahí cuando nos habla el espíritu de esclavitud lo podemos entender como el espíritu de orfandad, porque entendemos que el esclavo no es hijo, aunque esté en casa, ¿sí? Él vive en casa, pero él es un esclavo, es un siervo. Y dice la escritura que el esclavo no permanece en la casa para siempre, o sea, va a haber un momento en que se va a ir, porque la esclavitud no nos permite tener un sentido de pertenencia, ¿sí? Entonces por eso es que Dios quiere que seamos restaurados de este espíritu de orfandad, de esta condición de orfandad. ¿Qué es la condición de orfandad? Es un sentimiento de abandono, de soledad, como un sentimiento de separación o de pérdida. No sé si usted lo ha experimentado en algún momento, en términos generales, ¿sí? Como que tienes a una familia a lo mejor, o un matrimonio o hijos, pero dentro de ti hay un sentimiento de soledad muy fuerte, o un sentimiento de abandono, o un temor al abandono, o sientes como que no eres parte de, ¿sí? No eres parte, por ejemplo, de esta iglesia, no eres parte de una relación de matrimonio. Todas estas cosas hacen que pasen, por ejemplo, los divorcios, los abandonos, ¿sí? Porque yo no puedo sentir que yo pertenezco a aquella persona, ¿verdad?, del matrimonio, que yo no pertenezco a esta iglesia, estoy aquí pero no encajo, o sea, lo que se predica, lo que se dice, y no, o sea, como que no encajo, o si está bien pero no lo agarro al 100, sí, es porque hay algo dentro de mí que no me permite arraigarme, ¿sí? Y bueno, a la postre pues ahí le menciono, hay divorcios, separaciones, padres que abandonan a sus hijos, que abandonan a su mujer, que abandonan iglesias, que abandonan trabajos, que abandonan compromisos, ¿sí? Relaciones de amistades, lo que sea, porque no hay un espíritu dentro de esa persona, o hay una condición de abandono o de pérdida, y se va a manifestar en algún momento, ¿sí? Yo le recomiendo mucho que vaya a Sanidad Interior, principalmente, bueno, quienes van pues no dejen de ir, pero me parece que el tema que sigue es el rechazo, ¿verdad? Entonces esto se va a hablar ya muy a detalle, ¿sí? Entonces, dice, no hemos recibido un espíritu de esclavitud, sino un espíritu de adopción. Entonces podemos decir, ay, es que adopción, como que en nuestra sociedad la adopción es como que un poquito despectivo, ¿sí? Porque decimos, pues no soy un hijo natural, pero realmente no es así, mi hermano, porque una persona que ha sido adoptada tiene exactamente los mismos derechos legales que un hijo biológico. Y algo más bonito de eso es que un padre que adopta un hijo elige a ese hijo. Entonces nosotros fuimos elegidos por Dios para ser sus hijos, amén. Entonces vamos a entender cuáles son los daños que genera el espíritu de orfandad, o más bien por qué situación se genera el espíritu de orfandad. Número 1, por malos padres biológicos. Y aquí pues obviamente como dice el dicho, ¿verdad? Nadie nace sabiendo ser padre, todos cometemos errores, ¿verdad? En el caso de los padres, entendemos que la mayoría de los padres hicieron todo su esfuerzo para ser los mejores padres del mundo, pero desgraciadamente cuando no conocemos al Señor, y si aún conociéndolo, ¿verdad?, a veces es muy complicado, pero se puede fallar en el rol como padres, y aquí estamos hablando padre y madre, ¿sí? Entonces, ¿qué genera el espíritu de orfandad?
es la mala paternidad natural, ¿sí? La mala paternidad natural. ¿Por qué, mis hermanos? Porque los seres humanos fuimos diseñados por Dios para recibir amor, para recibir perdón, protección, respeto, seguridad, elogio, aceptación. Y a veces en nuestra vida de pequeños, de niños, pues no recibimos esto. A veces recibe lo contrario, ¿verdad? Golpes, humillaciones, malos tratos, palabras, malas palabras, ¿sí? Entonces, pues todo esto va dañando el alma de aquella persona, ¿sí? Entonces, este hijo pues va creciendo con una imagen paterna distorsionada. Entonces, en un futuro pasa lo que hablábamos: no me puedo relacionar correctamente con Dios, no me puedo relacionar de una manera correcta con mi padre espiritual o con una autoridad, una figura de autoridad. Voy a tener mucho miedo a aquello que represente una figura de autoridad, o me va a valer que aquella persona sea una figura de autoridad, porque a mí no se me enseñó a respetarle, a honrarle, ¿sí? Estamos hablando del otro extremo. Otra cosa es cuando hay ausencia de padres, ¿sí? Por el abandono de los padres o de alguno de los padres, o por que falleció, por cualquier razón. Entonces, cuando hay ausencia de padres, o por el trabajo, porque a veces está, pero el niño se siente abandonado, bueno, eso va a afectar muchísimo la vida de aquella persona. Otra cosa, le decía, los maltratos físicos, psicológicos, cuando se sufre abuso sexual o cualquier tipo de abuso, esto va a afectar muchísimo la imagen paterna. Cuando hay falta de atención, ¿sí? Que se les abandonó, se les dejó, a lo mejor por causas de fuerza mayor, con la abuela, con el tío, y el papá o la mamá pues nunca figuraron, no estuvieron. Eso está dañando y va a dañar muchísimo a aquel niño, lo va a dañar. Eso es algo que es 100% seguro que vaya a pasar. Otra cosa que es lo contrario es la sobreprotección, ¿sí? Cuando se está encima, ¿sí? Se sobreprotege, eso crea mucha inseguridad en el niño. La falta de amor, de caricias, de halagos, les decía, es una necesidad natural. El niño necesita que se le demuestre amor a través de caricias, a través de palabras, ¿sí? Sin caer en la sobreprotección, ¿sí? El control o dominio excesivo, cuando se quiere controlar qué hace, a dónde va, qué dice, a dónde se mueve, la derecha, la izquierda, la mano derecha, la mano izquierda, y no te muevas, no respires. Cuando está demasiado controlado el hijo, va a afectar su corazón, su alma, su carácter, su autoestima. Cuando pasa que se sustituye el amor por regalos, ¿sí? Cuando hay obviamente divorcio, infidelidad, hablamos ahorita, ausencia de los padres. Cuando hay un exceso de disciplina, sabemos que se tiene que disciplinar a los hijos, pero cuando no hay sabiduría en esto, cuando es exceso y cuando se llega a ser el punto ya de un maltrato, eso va a dañar directamente a los hijos. Cuando se les presiona mucho es que tienes que ser mejor y tienes que dar aquella medida, o se les compara entre unos y otros, es que aquellos hijos son mejores que ustedes, es que aquel niño es mejor que tú, o es que tu hermana es mejor, tu hermano es mejor. Eso va a afectar. Cuando los padres avergüenzan a sus hijos a través de algún, no sé, disciplina, corrección o algo frente a otras personas, y les están sintiendo avergonzados, esto los va a dañar. Cuando se les culpa
por todo y por nada, ¿sí? De una manera incorrecta, hiciste mal, no sirves para nada, ya la volviste a regar y tus calificaciones, y cuando el niño se siente culpado o señalado, esto lo va a dañar muchísimo. Y otra cosa que también afecta mucho pues es la adopción, porque el niño no se siente parte real de una familia, ¿sí? Entonces, ay no, Dios mío, es que está un poquito largo el tema, pero bueno, voy a concluir. Entonces, todos esos daños, mis hermanos, por favor no falte a los temas de sanidad, este próximo tema, va a provocar que el carácter de aquella persona sea dañada, ¿sí? Su carácter, su mentalidad, su manera de percibir las cosas. Si aquella persona es capaz de sentirse o no sentirse amada. ¿Por qué? Porque desde niño no se le suplió, entonces le cuesta mucho, ¿sí? El sentirse amada, sentirse aceptado, protegido, sentirse parte de, le decía hace un momento. Entonces va a provocar daños emocionales, fortalezas mentales, porque no nos damos cuenta, pero todo lo vemos a través de nuestros daños, lo que nos pasa. No es que lo dijo, de seguro lo dijo para dañarme, de seguro lo dijo contra mí. No, es que tu corazón está dañado y lo estás percibiendo desde ese punto, ¿verdad? Entonces, o hay una mentalidad negativa, pesimista, ¿sí? O una tendencia a la depresión, hay baja autoestima, ¿sí? Entonces se desencadenan infinidad de cosas, mis hermanos. Ese es el espíritu de orfandad. Entonces, ¿por qué? Volvamos a la misma pregunta, ¿por qué Dios quiere que seamos restaurados? Esto nos va a impedir, mis hermanos, que nosotros conozcamos a Dios, lo habíamos dicho. Número 2, decíamos nuestra identidad. Número 3, no me va a dejar conocer el plan y el propósito de Dios. No me va a permitir. Este tema hace algunos años que lo preparé y me sigo tardando igual. ¿Y sabe de dónde salió? Porque en aquel tiempo yo conocí a una persona y esta persona amaba a Dios, servía a Dios, había recibido al Señor Jesús como su Señor y Salvador, y amaba servir, buscaba conocer al Señor, pero yo veía que era una persona que no tenía un sentido de pertenencia en ningún área, ni con su familia, ni con amistades, ni en su iglesia, ni con una pareja sentimental, en nada. O sea, estaba y se iba, estaba en una iglesia y se iba, estaba en una relación de amistad y encontraba algo y se iba, ¿sí? No tenía una pareja sentimental porque no podía, ¿sí? Y yo oraba mucho por esta persona y decía, Señor, porque yo no quería que se fuera de la iglesia, porque yo sabía, dentro de mí sabía, es que yo sé que va a haber algo y se va a querer ir. Y dicho y hecho, no, es que aquello que dijo el pastor y que esto y que el otro, y yo, todavía no eran pastores mis pastores, estoy hablando de muchísimos años atrás. Y yo decía, Señor, es que esta persona tenía un llamado y Dios le había hablado cosas a través de palabra profética y no sé, o sea, y tenía gracia y dones y todo. O sea, es cuando ves a alguien y Dios va a hacer grandes cosas a través de esta persona, ¿sí? Pero yo sabía, se va a ir en algún momento. Yo le decía, es que mira, nada es perfecto, van a haber cosas que choquen, que no entiendas, pero pregunta de qué se trata, por qué.
Y si hay detalles, pues va a haber detalles aquí y en China, en cualquier iglesia, mientras no haya pecado, ¿verdad? En quienes están ministrando, pues obviamente van a haber cosas. Y no, que no sé qué, que no está de acuerdo y que no sé qué. Y una vez que yo oraba por esta persona y Dios me dijo, es un espíritu de orfandad. Y cuando empecé a entender todo esto, me fui al trasfondo, ¿verdad? A su vida desde pequeña. Y era todo esto. Había sufrido golpes, su familia, sus papás se habían divorciado, había recibido maltrato físico, sexual. Desde muy joven se hizo cargo de la familia porque el papá se fue. O sea, una vida destruida. Y dices, ay Señor, o sea, ¿cómo la gente puede sufrir tanto? ¿Y cómo puedes estar en Cristo y tener la oportunidad de ser restaurado y esto no te deja avanzar? Esto no te deja conocer, no te deja creer lo que Dios tiene para tu vida, porque esto viene y rebota, o sea, viene y ¡fum!, se va, porque en tu mente y en tu corazón no lo puedes manejar, no lo puedes creer, no lo puedes discernir, porque en tu mente está abandono, está soledad, está malos conceptos de una figura paterna, de autoridad, hay rechazo. Sí, entonces yo pude entender eso y dije, no puede ser, Señor, ten misericordia. Entonces, bueno, la siguiente parte ya no alcanzó a mencionarlo, y creo que Dios no quería que lo mencionara porque cuando lo estuve estudiando como que no me cuadraba al 100 y el tiempo me lo confirmó. Que ya se me acabó. Entonces, ¿cómo podemos vivir? Le decía a mis hermanos, repito, a través del arrepentimiento. ¿Sí? Cuando usted y yo estamos en pruebas, ¿qué son pruebas? Cuando estoy en ese momento difícil, porque decimos, es que no puede ser, en Cristo las cosas tienen que salir bien. Es que ¿por qué no se arreglan los problemas en mi casa? ¿Por qué no viene esa sanidad? ¿Por qué no viene ese trabajo, verdad, de lunes a viernes con un sueldo de mínimo 40,000 al mes? Padre, quiero, puedo, me lo merezco. Mínimo, mínimo. ¿Por qué, Padre? ¿Por qué, Señor, no me mandas aquella de 90, 60, 90? Mira, todos, amén. Ay, sí. Hombres, no sean así. Entonces, pero decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué las cosas no pasan? Y ¿sabe qué? Dios está revelándose a nuestras vidas. Dios está quebrando todos esos conceptos. Dios está diciendo, tienes que quebrar ese concepto incorrecto que tienes acerca de mí. Yo quiero revelarte que te amo, pero no como ama el mundo, sino como yo amo. Yo quiero que aprendas a perdonar. Yo quiero que aprendas a creer a mi palabra. Yo quiero que aprendas a depender completamente de lo que yo he hablado. Yo quiero que creas aquella palabra que te di hace 20 años. Amén. Entonces, esa es nuestra oportunidad, mi hermano. Y le damos gracias a Dios que se nos enseña acerca de la prueba. Amén. Que se nos enseña acerca de esto, porque vamos a ver qué hacer en medio de esa situación. Entonces, y otra cosa que obviamente quiero mencionar, y es a través de nuestra comunión con Dios. ¿Sí? Puedo pasar por pruebas y todo, pero si no hay oración, no voy a saber para dónde ir. ¿Sí? No voy a saber. Entonces, es demasiado importante que tengamos nuestra comunión con Dios. ¿Sí? Yo me acuerdo que hace años que yo estaba viviendo todo esto que yo le estoy hablando, le conté mi testimonio. Bueno, no soy yo esa persona, pero le menciono
le mencionaba en un principio que uno a veces no puede conocer el amor del Padre. Y yo me acuerdo que en mis primeros años en Cristo, pues nosotros nos enamoramos de Dios porque Dios nos enamoró, y yo no puedo entender por qué y cómo pasó todo eso, pero nos enamoramos de Dios en muy poco tiempo. El Señor se reveló a nuestras vidas, éramos prácticamente adolescentes todos, hace 7 años. Ay, ¿por qué son así? Ay, Dios los perdono. Entonces, y Dios nos habló, más que te voy a salvar, te voy a usar. O sea, se brincó todos los pasos el Señor y nos enamoramos como locos del Señor. Dios nos enamoró, la obra la hizo Él. Y bueno, en medio de esos años, pues se nos hablaba de ministerios, de que íbamos a servir a Dios, y siempre el hermano Matías guiándonos, ¿verdad? Formándonos en el área del ministerio. Pero habían todas estas cosas en mi vida, todo ese rechazo, esa baja autoestima, esos temores. No podía relacionarme, todo lo que le mencioné, con una autoridad, conocer a Dios como Padre, recibir su perdón, su amor, su protección. Yo sabía que tenía yo que hacer algo para merecerme que Dios me cuidara, que Dios me amara, que Dios me proveyera. Y dentro de todo ese proceso de depresión, yo me acuerdo que yo nada más me hincaba en la cama y le decía al Señor: yo sé que la vida en Cristo no es esto. Y eran mis oraciones: yo sé que la vida en Cristo no es esto, porque tu palabra dice que tú viniste a dar vida y vida en abundancia, porque tu palabra dice que tú eres un Dios que nos vino a traer gozo, que vino a traer paz, que tú eres un Dios y yo empezaba a orar así, y yo decía: es que esto no puede ser la vida en Cristo. Una depresión permanente, una tristeza permanente, arraigadísima, hasta que el Señor se empezó a revelar a nuestras vidas, y empezó a traer estos temas de sanidad interior, y el Señor se empezó a revelar a través de mi arrepentimiento, y hacerme saber que Él me amaba a pesar de mis fallas, y mi vida empezó a cambiar. Amén. Pero a lo que voy es que sí necesitamos tener comunión con Dios, mis hermanos. Lo sienta o no lo sienta, tenga las mejores palabras o no, a veces no tiene uno palabras elocuentes, bonitas, inspiradas. Le contaba a Connie, ya estoy terminando, de hecho ya terminé, le decía: es que yo estas últimas semanas he sentido que yo no tengo nada de inspiración para orar, me siento una pesadez y así como fría, como no sé cómo explicarle, cuando no sientes nada, y sabes que tienes que estar ahí en la presencia de Dios, porque pues es que de ahí está todo, mi hermano. No se aleja de la oración y ya estamos muertos. ¿Cómo? Ya tronamos. Entonces pues, y estoy: Señor, y que ya me fui, Padre, y ya me fui otra vez. Y estar: Señor, ayúdame, aquí está mi vida, Señor, quiero tu presencia, y empezar a orar lo que ya sabes, ¿no? Señor, yo bendigo mi casa, bendigo la iglesia, y declaro bendición, y Señor, y empiezas a orar por lo que sabes que pues tienes que orar, ¿verdad? Aunque a veces no tienes esa inspiración, y adorarle, y ponen música, y Señor, aquí está mi vida, y Señor, abre los cielos, que el Señor me ministró mucho con esa canción muy viejita: abre los cielos, Señor, sobre nosotros, haz llover, Señor, vuélvenos a ti, nos volveremos, Señor. Y tomar, ¿verdad?, recursos de la palabra, de la adoración. Pero mi hermano, es una lucha, pero lo mejor que nos puede pasar es tener la presencia de Dios, y es levantar un altar a Dios. Entonces no lo descuide, tómelo como su mayor tesoro y su mayor responsabilidad también,
Amén, porque a través de eso Dios le va a empezar a restaurar y se va a empezar a revelar su vida. Amén. Entonces, si hay algo de esto en nosotros, vamos a hablarlo con Dios ahorita. Bueno, ya no tenemos mucho tiempo, pero lo dejamos de tarea, ¿verdad? En nuestros devocionales, en nuestra oración. Señor, si en mí hay un espíritu de orfandad, si yo no me siento parte de esta iglesia, si yo no me siento parte, a lo mejor he fracasado en mis relaciones de amistad, en mis relaciones sentimentales, y tal vez yo soy la culpable, sí, porque no tengo ese sentido de pertenencia, de guardar pactos. Señor, ayúdame, aquí está mi vida, sí, y abrir nuestro corazón, mis hermanos. De cualquier forma el Señor ya lo conoce, y abrir nuestro corazón para que podamos ser sanados. Amén. Y que pueda, lo que hablamos ahorita en Malaquías, pueda haber esa reconciliación entre padres e hijos. Y yo sé que eso nos va a llevar a una sanidad en nuestras relaciones de paternidad natural, ¿verdad?, con nuestros padres. Y obviamente para poder tener una sana relación paternal con nuestros padres espirituales. Entonces, termino, si gustas tomar el lugar, ¿sí? Sí, de una vez, así, porque si oro ya me llevé otros 5 y es miércoles para ya podernos ir temprano. Amén. Dios les bendiga.